Buenos días, Iglesia Lavon Drive. Qué gusto tenerlos aquí esta mañana. Pongámonos de pie y rindamos a Dios nuestras vidas con la mejor alabanza. Acompáñenme con sus palmas así. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Queremos entregar toda nuestra vida a ti, Señor. Vamos, cántalo con tu corazón. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Vamos con sus palmas. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Lo que quiero es adorar y rendir mi vida a ti, Señor. Entrego mi vida a ti, Jesús. Vamos, cántalo una vez más. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Mientras le aplaudes, dile: Señor, entrego mi vida a ti. Rindo todo lo que soy a ti. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestra mejor alabanza y declarar que tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú entregaste tu vida por nosotros. Hoy nosotros rendimos nuestra vida a ti. ¿Cuántos lo creen? Vamos, acompáñame con sus palmas así. Oh, 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 En este día aquí yo firme estaré. Todo el honor te doy, mis manos alzaré. Y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar que el mismo no seré. Vamos, que se escuche tu voz, cántalo. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Cántalo fuerte. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo,
pues tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Vamos con sus palmas. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me Vamos, rindo. cántalo, que se escuche tu voz. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, y canto. Oh, 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 y canto. Oh, 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 Un aplauso fuerte a nuestro Señor. Muy buenos días, pueden tomar su asiento. Qué bueno que están acá con nosotros. Somos Levon Drive, una iglesia en 2 idiomas, con la visión de algún día tener más idiomas para alcanzar a nuestra comunidad. Usted está aquí, es el perfecto lugar donde puede estar un domingo por la mañana, porque es un privilegio poder venir y adorar a nuestro Dios todos juntos como familia. Les quiero llamar su atención a 2 cosas que recibieron a la entrada. La primera cosa que recibieron es la tarjeta de conectar como esta, donde si usted nos comparte su información, su contacto, nos da a nosotros el privilegio de poder estar en comunicación con usted. También en el lado de atrás hay una sección donde puede marcar cómo nosotros le podemos servir a ustedes, y así también nos da el privilegio de servirles a cada uno de ustedes. También hay una sección aquí que habla del día de carnaval, que es el 19 de mayo a las 2 de la tarde. Necesitamos personas que nos ayuden a servir. Si usted está interesado en ayudarnos con eso, puede marcar allí o escanear el código QR que está ahí para registrarse para eso. Y también mero abajo hay una parte donde puede poner si tiene alguna petición para que podamos estar orando. En esta semana el equipo pastoral va a estar orando por usted. También a la entrada recibieron el sobre para los diezmos y las ofrendas, donde puede adorar a nuestro Dios dando poco de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Entonces puede adorar a Dios dando de sus finanzas para que el ministerio continúe. Al final del servicio pueden depositar estas 2 cosas en las cajas negras que están en la salida. Pero si usted está aquí por primera vez, tome la tarjeta de conectar y se la puede entregar a una persona que está en la mesa de bienvenida allí a la salida, y le van a dar un regalo por estar acá con nosotros. El día de hoy estamos celebrando a 3 personas que han tomado el siguiente paso después de aceptar a Jesús como su único y suficiente salvación. Ese paso es el bautismo. Es un paso donde uno declara públicamente a todo el mundo que ellos van a seguir a Jesús por el resto de sus vidas. Y en esta mañana vamos a mirar video donde van a ver a las 3 personas que fueron bautizados, y nosotros podemos celebrar con ellos que tomaron este siguiente paso. Entonces vamos a mirar este video a continuación. And baptize. Good morning, Levon Drive family. We are excited to celebrate what God is doing in people's lives in our church.
Muy buenos días, familia de la Bond Drive. Estamos muy emocionados de ver lo que Dios está haciendo en la vida de las personas aquí en nuestra iglesia. And today we have a Mia, y hoy tenemos a Mia delante de nosotros, in front of us, that she is professing her faith publicly. Y está profesando su fe públicamente. Mia, ¿has decidido seguir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal? Basada en esa declaración, mi hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada con Cristo en su muerte, resucitada para andar en vida mía. We also have Willie. También tenemos a Willie, her brother. Tenemos a Willie también, su hermano, que está decidiendo también de hacer pública su fe. So he's making his faith publicly as well. Willie, ¿has decidido seguir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal? Basado en esa declaración, mi hermano, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado con Cristo en su muerte, resucitado para andar en vida mía. We also have another young lady here. También tenemos otra señorita acá también que quiere publicar su fe. We also have this young lady that wants to make her faith publicly. Isabela, ¿has decidido seguir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal? Sí. Basada en esa declaración, mi hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada con Cristo en su muerte, resucitada para andar en vida nueva. Sigamos celebrando. Qué bendición ver las cosas hermosas que Dios está haciendo. Pongámonos de pie y leamos el Salmo 145, 21. Dice: alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre, por siempre y para siempre. Declaremos la grandeza de Dios todos juntos con esta canción. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cantemos todos juntos una vez más, cuán grande, cuán grande. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande. Levanta tus manos y cántalo una vez más. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, cántalo fuerte. Cuán grande es Él. Que se escuche tu voz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo nombre, sobre todo Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Por eso te adoramos y rendimos nuestras vidas a ti con este aplauso fuerte. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Santo, santo, santo. Aquí está tu iglesia, Señor, listos para adorarte y entregarte nuestras mejores alabanzas. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado su don de salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades,
Démosle un fuerte aplauso a misiones. Muy buenos días, familia de la Bond Drive. Muchísimas gracias por estar aquí hoy cantándole a nuestro Señor, celebrando a nuestro Señor. Verdaderamente estoy muy contento después de ver a 3 personas hacer pública su fe. ¿Cómo no podemos celebrar? Eso es algo grandioso. Cuando alguien se bautiza, es como cuando alguien se casa, que pueden decirle a los demás que esta relación es seria, pero a la misma vez poder celebrar con ellos. Así de que siempre que tenemos el privilegio de hacerlo, que lo hacemos muy seguido acá, así que el próximo mes, de hecho, hay otro día de bautismo, así que si no te has bautizado, marquen tu tarjetita ahí atrás. De hecho, aquí la tengo en la segunda cajita, pon ahí bautizándome, para así contactarme contigo y poder platicar contigo y agendar ese día. Ya que tengo la tarjeta, también quiero recordarle a nuestros invitados, si tú estás acá por primera vez o eres una persona nueva, bueno, eres nuestro invitado especial. Quiero que sepas que te amamos como iglesia. Y dirás tú, oye, pues sí, apenas vengo por primera vez, ¿cómo es que me aman? ¿Cómo puedes amar así a alguien tan rápido? Bueno, déjame decirte, la única razón por qué te amamos es porque Dios te ama. Y si Dios te ama, nosotros te amamos. Démosle un aplauso fuerte a todas las personas que nos acompañan hoy. Y a manera de agradecimiento vamos a darte un regalo allá afuera. Así que llena la tarjeta. Quiero contactarte también durante la semana en agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y también si hay alguna petición de oración, queremos servirte como iglesia. Quizá esta es la primera vez que has estado en mucho tiempo en una iglesia. Y pues no queremos desaprovechar la oportunidad de poder orar por ti y servirte como iglesia, aprender cómo te podemos servir. Yo les quiero decir, durante la semana, en varias ocasiones le dije a mi esposa, ya quiero que sea domingo porque esa palabra que el Señor tiene para nuestras vidas ya la quiero predicar. Y es que a medida estudiaba, el Señor me mostraba cosas que a veces no había visto en ese pasaje, porque muchas veces leemos estas historias y el Señor me estaba mostrando cosas de Él mismo, pero también animándome. Entonces, en la continuación de esta serie que está basada en el libro de Lucas, estamos en esta serie que se llama Jesús, alguien digno de conocer. Y por eso le llamamos alguien digno de conocer, porque en este evangelio estamos viendo a quién Jesús es, a quién Jesús fue desde el principio, desde la óptica, desde la perspectiva del escritor, un historiador y doctor que se llamaba Lucas. Y él escribe a esta persona que se llamaba Teófilo y le da a este Teófilo las razones o las bases sólidas, el por qué creer. Y por eso es que yo pienso que un subtítulo al libro de Lucas sería la certeza de lo que creemos. Entonces, basado en ese esquema amplio, estamos enfocándonos en los primeros capítulos en donde se está presentando a Jesús, comenzando de su anunciamiento, continuando de su nacimiento, y ahora veremos en su crecimiento y veremos 2 etapas de la vida o 2 eventos en la vida de Jesús: en su infancia, cuando tenía apenas unos días, un par de semanas, y en su adolescencia, cuando tenía 12 años. Y en estas dos etapas, en estos 2 eventos, veremos y aprenderemos
cosas muy grandiosas acerca de Jesús, pero también veremos el entorno en el cual Jesús crecía. Y por eso es que hoy quiero que nos enfocamos bajo el tema que se llama una fe inagotable. Una fe inagotable, porque las personas que están a su entorno hablan o muestran, modelan esa fe que no se acaba, una fe que es interminable, una que no pasa, se detiene en algún tiempo y luego después se regresa. Cuando hablo de fe, no me refiero a la convicción según lo que Hebreo dice, a esa certeza de lo que se espera, sino que en ese sentido de la fe significa a lo que nosotros creemos y cómo lo vivimos, cómo lo practicamos. En la Biblia, cuando habla de fe, muchas veces habla también a ese estilo de vida y verdades que nosotros creemos y cómo las vivimos. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde que, por ejemplo, yo acepté a Jesús, apenas tenía 18 años, y desde entonces he visto diferentes tipos de personas, diferentes tipos de cristianos. Y tú los has visto también, ese tipo de cristianos. Y personas que llegan a la iglesia, aceptan a Jesús, se involucran en la iglesia, sirven, se hacen miembros y luego de repente se desaparecen. ¿Ya los han visto? Sí. Yo conozco a esas personas y tú conoces a esas personas. Quizás tú has sido esa persona que viniste a la iglesia en algún momento y luego te apartaste, luego ahora estás regresando y qué bueno que estás acá. Qué bueno, si estás acá, qué bueno que el Señor te trajo, porque quizá eso es lo que necesitas escuchar Dios, de parte de Dios. Que es una fe, o sea, un cristianismo o una relación con Dios de manera fluctuante, de una manera que en realidad no se mira un crecimiento genuino, consistente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No para regañar a nadie, no para criticar, sino de que es simplemente traer una luz, un problema que existe en las iglesias, y no solo en las iglesias, en la vida de las personas. Porque cuando eso sucede, ¿por qué es un problema? Es un problema porque cuando eso sucede, las personas no pueden vivir lo que Dios desea para ellos. Cuando no viven una fe que es consistente, no cumplen el propósito que Dios tiene para ellos. No cumplen el propósito de su vida. Nunca alcanzan todo lo que Dios quiere que logren y asimismo nunca disfrutan ni siquiera una relación con Dios. Y si no disfrutan una relación con Dios, entonces no disfrutan su vida. Y por eso es un problema del no tener esa fe que sea constante, una fe que sea inagotable. Lo que vamos a aprender hoy es que si deseamos ver el propósito de Dios en nosotros, necesitamos una fe inagotable. Esa es la realidad. Si nosotros deseamos ver el propósito de Dios en nosotros, necesitamos una fe inagotable. Tú quizás, hasta el día de hoy, si eres joven, se te perdona. No sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Si eres joven, muy bien. Ahora hubieron 3 jóvenes que se bautizaron y la edad, le comentaba a alguien, no, esa edad de los 20 años o cuando entras a los 20 años es complicada porque no sabes quién tú eres como persona, no sabes qué es lo que va a suceder. Entonces, pero muchas veces llegamos a los 30, llegamos a los 40 y hasta ahí la voy a dejar. Pero a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vivimos una vida insatisfecha por eso mismo, porque no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y la realidad es que si deseamos vivir el propósito de Dios para nuestra vida, o el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos tener una vida insaciable. Y en este pasaje vamos a ver cómo personas que estaban alrededor de Jesús modelaban eso. Y por eso es que cumplieron su propósito. Y de hecho, hasta Jesús mismo, y es aquí donde te digo que me emociono porque yo nunca lo había pensado de esa manera. Hasta Jesús mismo, siendo Dios, el creador del universo, el dueño de todo, Él pasó por el proceso que cada uno de nosotros necesita pasar.
Entonces, en la historia de hoy vamos a ver en primer lugar la infancia de Jesús. Y esto se encuentra en Lucas 2, 22 al 52. Vamos a ver esos dos eventos en la infancia de Jesús y en la adolescencia. En primer lugar vamos a ver la fe inagotable de María y José. La fe inagotable de María y José, que son los padres terrenales de Jesús. Que son los padres terrenales de Jesús. Y veamos de una vez, vamos a la historia en cómo es que Lucas le dice esto a Teófilo. Cómo es que él introduce este evento de la infancia de Jesús. Porque el punto de escribir este libro es de que Teófilo esté seguro de lo que crea. Entonces, y Lucas pudo haber ido directamente como los otros evangelistas o las otras personas que escribieron los otros evangelios, ir al punto cuando Jesús empezó su ministerio a sus 30 años. No, él se fue, ¿se acuerdan que les avisó de cómo es que se dio cuenta María que iba a estar embarazada del anunciamiento? Cómo nació Jesús es el que incluye más detalles con respecto a eso. Por eso es que yo creo que Lucas entrevistó a María como uno de esos testigos visuales. Yo creo porque es demasiados detalles que él comparte. Pero ahora dice de la infancia de Jesús. Dice, déjame contarte algo más acerca de la infancia de Jesús. Porque ese momento cuando él fue presentado en el templo, ese es el evento, sucedieron cosas que solo Dios pudo manejar y que solo Dios pudo orquestar, por decir así, para que se manifestara quién sería este niño. Y dice de la siguiente manera el verso 22 en adelante. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. En primer lugar, veamos cómo es que dice que es para al cumplir los días de la purificación. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio para que María y bueno, todos fueran purificados, por decirlo así. A los 40 días era ese momento. Y dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor. Hasta este punto ya van 2 veces que dice la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor. Aquí ya van 3 veces que se dice la ley del Señor, y dice que trajeron un par de tórtolas o 2 pichones. Eso es lo que la ley decía. Y por eso es que vemos cómo es que muestra la fe inagotable de María y José, que eran los padres de Jesús. Y aquí hay varias cosas que vemos, o por qué es que muestra esto de la fe, porque en varias ocasiones menciona que era incumplimiento de la ley, y que ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos o podemos aprender de esta escena, un principio práctico que nosotros podemos aprender, si es que queremos tener una fe insaciable, una fe que sea inagotable, es que una fe inagotable comienza en el hogar. Una fe inagotable comienza en el hogar. Y yo sé que muchas veces nosotros nos ponemos como excusa que nosotros no tuvimos ese ejemplo de nuestros padres, y eso es lamentable, que nuestros padres no nos instruyeron en la fe. Pero lo bueno es que ahora que nosotros somos padres, nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la fe. Y para que nuestros hijos puedan tener esa fe interminable en el Señor y que puedan practicar esa fe, entonces nosotros tenemos que ser intencionales para poderles inculcar eso. Pero también lo interesante es que de este pasaje que habla acerca de cómo aún Jesús, siendo el creador del universo, el salvador del mundo, hasta él mismo tuvo que pasar por todos estos ritos, por todas estas tradiciones, por todas estas muestras visibles y públicas de la fe que él tendría. Y los padres lo modelaron, lo cual es muy importante poder entender eso, que los padres cumplían al pie de la letra lo que la ley decía. Entonces, lo que vemos entonces es que esta familia era una familia de fe. Y eso es importante si es que nosotros queremos modelar
a los demás. Pero otra cosa muy importante de este pasaje en el verso 24 es que dice que no pude ignorar cuando le compartí a mi esposa esto, casi lloraba. Digo, no es para tanto, es algo muy conmovedor, pero no es para tanto, ¿ok? Le digo, lo cual habla de cuán dulce es mi esposa y tan tierna y noble es, y que me ayuda a tocarme con ese aspecto, a ponerme en línea con ese aspecto emocional que ya también me necesito poner. Pero cuando muestra ahí ese pasaje, en el verso 24, que dice que la ley decía 2 tórtolas o 2 palominos, dice tórtolas o palominos, pichones. ¿Saben por qué María y José llevaron 2 tórtolas y 2 pichones? La ley decía que tenía que ofrecer un holocausto que era adoración, pero también un sacrificio por el pecado para que ella se purificara después de haber tenido un hijo. Pero el sacrificio del pecado era un cordero. Era un cordero. Pues José y María, ellos no tenían suficiente dinero para un cordero. Entonces ellos tenían que ofrecer 2 pichones y 2 tórtolas porque no tenían cómo adorar al Señor. Y más adelante voy a explicar un poco más cuando Jesús ya era un adolescente, porque cuando ellos iban a adorar, no era manejar como nosotros manejamos 10, 15 minutos. Y la estadística en Estados Unidos es de que si manejas más de 15 minutos en la iglesia, las probabilidades de que una persona vaya a la iglesia son mínimas, porque está muy lejos. Pues ellos vivían en Nazaret y el templo estaba en Jerusalén. Era días de camino, por lo menos 2 días de camino a pie, o en burro, o en camello. Si no tenían un cordero, mucho menos van a tener un camello. Posiblemente les tocaba caminar e iban hasta allá arriba y ofrecer su adoración al Señor. ¿Y qué es lo que podemos aprender qué es lo que podemos aprender para ti y para mí? Que una fe inagotable se practica aún en pocos recursos. No hay excusas para no adorar a Dios. No hay excusas para no servirle a Dios. No hay excusas si es que no tengo recursos, me está yendo de la patada. No hay excusas. Si vemos aquí a José y María, cómo ellos se sacrificaron para ir a adorar al Señor y practicar lo que la ley decía, aun cuando no tenían recursos. Entonces, esa es la infancia de Jesús. Ese evento, pero cuando ellos van al templo, Lucas introduce a 2 personajes que son inusuales, y por eso es que están ahí, creo. Lucas los menciona, pero ellos cumplen algo específico en toda la narrativa de la infancia en la vida de Jesús, y por eso es que creo que lo incluye. Y es el personaje, uno de ellos se llama Simeón. Y ahorita vamos a ver la fe inagotable de Simeón. La fe inagotable de Simeón. Dice, ahora veamos cómo es que se muestra esa fe en la vida de ese hombre. Dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Noten qué importante ese término, la consolación de Israel, es un término mesiánico. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablaba acerca de la expectativa mesiánica? Eso es lo que sucede, esas son las frases que muestran que esta gente en los tiempos de Jesús anhelaban y esperaban a este Mesías. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y ahí textualmente la palabra, el Cristo es el Mesías. Y el Señor se le había revelado a este anciano de que no moriría hasta ver al Cristo. Y dice en el 27, movido por el Espíritu Santo fue al templo. Fíjense que aquí está un detalle que yo siempre cuando leí esta historia, y como lo había escuchado predicar, que personas habían predicado esto, dice que él estaba ahí, en el templo. Pero no, Simeón simplemente, aquí dice el 27,
que movido por el Espíritu Santo fue al templo, Dios manejando todo para que él estuviera en el templo en ese lugar, en ese momento. Y dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, una vez más, el rito de la ley, mostrando de que está en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice el verso 28, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, el verso 29, ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, notemos acá cómo este anciano dice cosas espectaculares con respecto, no solo que habla de cómo el Señor cumple su palabra, no solo de cómo también lo manejó soberanamente para que él estuviera ahí, sino de que habla que al ver ese bebé inmediatamente lo identificó con la salvación de Israel, pero también, y creo que esto es una de las razones por qué Lucas incluye este pasaje. Porque Lucas es el escritor que se le conoce como aquel que incluye a las personas menos que uno piensa. Hasta este momento incluyó a 2 ancianos que no podían tener hijos, que hablamos hace un par de domingos. 2 ancianos que no podían tener hijos, y en esta otra vez a otro anciano, y ahorita en un momento más a otro anciano, y a los pastores, y solo en 2 capítulos ya él mencionó a cuatro grupos de personas que honestamente eran ignoradas. Pero también incluye en este verso, si notan en el verso que dice, el verso 31, dice, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El verso 30 dice, hablando de la salvación, esa salvación incluye a todos los pueblos. Y cuando hablaba acerca de la expectativa mesiánica, ellos pensaban simplemente con respecto a Israel. Eso es lo que estaban pensando. Ellos pensaban de que el Mesías era solo para Israel, algo militar, que iba a establecer un reino que les iba a dar la estabilidad política y les iba a dar esta seguridad. Pero aquí Lucas incluye algo que dice que es para todos los pueblos. Y dice, pero aparte de eso, para incluir, no solo en general, sino que para ser específico, dice, luz de revelación a los gentiles. O sea, aquellas personas que no son judías también están incluidas en este plan de salvación. Y dice, y gloria para tu pueblo Israel. O sea, no se excluye. Y aquí voy a entrar en Teología 101. Muchas veces caemos en los dos extremos. Se mueve muchas veces más que nada en los ambientes pentecostales, que la iglesia es la nueva Israel. Y dicen que Israel ya está desechado, que ya Dios no tiene un propósito para Israel, y ese es un extremo. Y el otro extremo es que decir de que todas las promesas que en la Biblia se encuentran solo son para Israel, las promesas del Antiguo Testamento, y que la iglesia no tiene nada que ver, y que es un misterio que Dios reveló últimamente, y sí, en realidad Pablo le llama un misterio, pero tenemos que evitar los dos extremos. Uno siendo de que la iglesia es solo un misterio, estamos en la época de la gracia, y que las promesas del Antiguo Testamento no aplican a la iglesia completamente, o nada del Antiguo Testamento aplica a la iglesia, o el otro es de que no, toda la Biblia se trata acerca de la iglesia, y que la iglesia reemplazó a Israel, y que Dios ya no tiene un propósito para Israel. Esos son los dos extremos. Lo que nosotros tenemos que ver es que el plan de Dios para la iglesia y para Israel fue establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor le habla a través de Pablo a la iglesia de los Efesios, en la carta de Efesios dice de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ese es un plan. Y el Señor le habla también a través del apóstol Pedro diciendo de que ese cordero, ese cordero que iba a dar, que es Jesucristo, su vida que había sido separado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es de que Lucas explica acá en este canto
incluye este canto que Simeón le dice a los padres y concerniente a este bebé, que creo que por eso es que está ese detalle acá. Este personaje, pero también lo que él cumple, que el plan de salvación es mucho más allá de Israel. Y dice el verso 33, porque creo que eso tiene mucho que ver, por lo que dice el verso 33, dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Ellos sabían de que era el Hijo de Dios, porque sabían cómo había nacido de una manera milagrosa, lo que el ángel les había dicho. Pero Simeón les expande un poco más la mente. Le dice el verso 34, Simeón los bendijo y dijo a su madre, María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Básicamente Simeón le está diciendo, María, sí tienes un niño muy especial, pero también este niño no va a ser un niño sin igual. Y cuando vemos quién Jesús era, o sea, era amado y era detestado, aún en su ministerio. ¿Y qué creen? Eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy, Jesús es amado. ¿Quiénes aman a Jesús? Amén. Yo espero que lo ames a Jesús. Amamos a Jesús, pero hay entornos que con solo que menciones el nombre de Jesús, inmediatamente te haces enemigo de ellos. Inmediatamente te ponen por un lado y te tachan. Entonces, aquí vemos, volviendo a la fe inagotable, vemos que un anciano que se llamaba Simeón, entonces practicó su fe a pesar de su larga espera. El Señor le había dicho, tú no te vas a morir hasta que venga el Mesías. Y aquí había este anciano que simplemente estaba esperando conocer a Jesús para antes morirse. Y él le dice entonces, una vez que lo conoció, Señor, ya lo conocí, ahora ya cumplí el propósito que tú tenías para mí, estoy listo para ir. Pero ¿cómo entonces él vio el propósito cumplido en su vida? Esperando ansiosamente conocer a Jesús. Y aquí va el principio para ti y para mí. Nuestra fe no debe limitarse al tiempo si deseamos conocer a Jesús íntimamente. Nuestra fe no debe limitarse a las temporadas. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia solo cuando estoy pasando una dificultad y necesito su ayuda. Es lo que alguna persona puede hacer. No lo dice porque pues, se escucha feo, ¿no? Nadie quiere aceptar eso. O yo voy a la iglesia solo cuando las cosas están bien. Ese es el otro tipo de cristiano, que las cosas están bien, entonces voy a darle gracias a Dios. Entonces, nuestra fe, sin embargo, si quieres practicar una fe inagotable, una fe interminable y así cumplir el propósito de Dios, es necesario que practiques tu fe en todos los tiempos, en los buenos y en los malos. Y no solo practicarlo en temporadas, sino de que ahora que decidiste seguir a Jesús, este es un caminar de por vida. Y eso no debe sonar como, ay no, qué aburrido. Eso es lo mejor para ti. Si no practicas tu fe, si no practicas tu vida o no vives los principios que Dios tiene para ti, entonces no vas a disfrutar tu vida o hacer lo que Dios, o experimentar lo que Dios desea para ti al máximo. ¿Qué hubiera dicho qué hubiera sucedido si Simeón, oye, ya pasaron 10 años y este Jesús no viene, ya pasaron 20 años, no hubiera experimentado el privilegio de levantar al Salvador del mundo en sus manos y bendecirlo? Él tuvo el privilegio de conocer al Mesías íntimamente, más íntimo que eso no puede ser. O sea, ustedes tienen memoria de tal vez cuando veían niños o bebés niños y los cargaron, y quizás hasta les limpiaron los pañales, les cambiaron los pañales y ahora ya son gente adulta y cuando esa persona se cree mucho le dice, si yo te cambio los pañales. No hay nada más íntimo que cargar a un bebé. Y en aquel entonces yo no sé si habían los mismos parámetros de hoy en día, que por ejemplo
yo me abstengo, aunque me encantan los bebés, pero yo me detengo de ir a cargar un bebé porque muchas personas se incomodan con respecto a eso, muy merecidamente, más ahora después de COVID y todo eso, ¿no? Pero antes aparentemente no estaban esas barreras. O Simeón dijo, no sé si primero le dijo a María y a José todo lo que le dijo acerca de Jesús y entonces lo cargó para que no sea muy raro, pero Simeón pudo conocer a Jesús íntimamente porque supo esperar. Si tú eres un nuevo seguidor de Jesús y todavía como que esta cosa de la fe no te cala, ahí en la iglesia hacen cosas raras y que yo no entiendo. Bueno, las cosas raras que nosotros hacemos es porque no lo hacemos simplemente por hacerlos. Esas son religiones así generales. Pero las cosas que nosotros hacemos es como por ejemplo el bautizo es algo muy íntimo, la Santa Cena es algo muy íntimo, pero también al adorar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas es algo muy íntimo. Todas esas cosas se hacen porque conocemos a Jesús íntimamente y necesitas tiempo y permanecerte en el camino de tu fe para poder crecer en esa fe. Entonces esa era la fe inagotable de Simeón. Ahora vamos a ver otra persona que también modela una fe inagotable y esa es la fe inagotable de Ana. La fe inagotable de Ana. Y noten lo que dice, este es un poco más corto, pero de hecho es muy poderoso esta fe. Leámosla. Dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Siempre cuando se encuentra eso en la Biblia son como los apellidos de antes. Eso es como se identificaban las personas. Dice, ella era de edad muy avanzada. Usa el mismo término que le aplica a Elizabeth. Ese es el término más prudente para decir que ya era una persona anciana. Dice, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. O sea que esta mujer se casó, estuvo con su esposo solo 7 años y después vivió 84 años. Y noten, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, con ayunos y oración, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y aquí vemos una vez más ese término de que esperaban la redención de Jerusalén. Es otro tema, la redención de Israel o la salvación de Israel, la redención, son términos mesiánicos. Y Ana, ahí sí yo creo, ella sí creo que ella estaba en el templo, porque es lo que dice el pasaje, que cuando ella enviudó, ella se dedicó a servir en el templo, en ayuno y oración, década tras década, sirviéndole al Señor, aún a pesar de su desgracia. Miren que todos pasamos desgracias, Tú has pasado desgracias. Pero la desgracia de enviudar en los tiempos de Jesús era algo horrendo. La desgracia de ser viudo era algo muy triste. Hablando del tema emocional, perder a tu cónyuge después de 7 años de haber de casado, enviudó joven. Nosotros tenemos 7 años de casado, pero nos casamos un poco más tarde. En los tiempos de Jesús, las personas se casaban antes de 20 años, menos de 20 años. O sea que Ana, cuando mucho, tendría unos 24, 25 años cuando enviudó. Imagínate enviudar a esa edad. Y por lo que vemos, nunca se casó. Sirvió en el templo en ayuno y oración. Eso ya no era cuestiones emocionales. Imagínense, no solo hablando de lo emocional, sino que lo financiero. La mujer dependía 100% de su marido. O sea que enviudar era una sentencia de pobreza por el resto de tu vida. Al menos que alguien más te redimiera. Pero en este caso aparentemente no había nadie más. Y no solo tenía la carga financiera, sino que era también un estigma social sobre las personas viudas. Porque decían, si enviudaste, ese es
no es solo mala suerte, sino que es tal vez un juicio de parte de Dios. Y como no podían contribuir a la sociedad, entonces eran mal vistos, porque siempre estaban necesitados. Ellos eran las personas que iban no a mendigar, pero cuando hacían un sembrillo, ellas iban detrás de eso, de las personas que levantaban el trigo o lo que sea, y ellos llegaban y con las sobras ellos se alimentaban. Y hacían diferentes tipos de trabajos que de alguna manera eran denigrantes. Lean el libro de Ruth, es un ejemplo perfecto de la trama y el drama que una viuda vive. Entonces, aquí estaba esta viuda que había sufrido por toda su vida, pero aún así tuvo el privilegio de conocer al Mesías, y dice que le decía a todo mundo acerca de este niño que era la redención para Jerusalén. Entonces, Ana practicó su fe a pesar de sus desgracias, que él quizá la tuvo peor que cualquiera de nosotros, y la practicó. Por eso muestra una fe insaciable. Y lo que tú y yo tenemos que aprender es que para esto es que podemos aprovechar las adversidades. Entonces, usemos las adversidades como oportunidades para acercarnos, no para alejarnos de Dios. Si estás pasando una adversidad hoy, lo siento por ti, lo lamento, porque no es bueno estar allá, es triste. Pero te voy a retar a que uses esas adversidades para acercarte más a Dios. Entre medio de las adversidades es que vas a conocer a Jesús de una manera íntima y de una manera que nunca más te hubieras imaginado. Porque yo sé que la tentación es, en medio de las adversidades, es echarte para atrás, es renegar de la vida, renegar de Dios, aislarte, que no quieres estar ya con nadie. Pero si utilizas las adversidades como oportunidades, entonces puedes acercarte más a Dios y crecer en tu fe de tal manera que Dios puede redimir tus sufrimientos y las adversidades para su gloria y asimismo cumplir su propósito sobre tu vida, que es lo mejor que te puede suceder. Entonces, esa es la fe inagotable de Ana. Y ahí termina la escena de la infancia de Jesús. Pero ahora, bueno, dice el verso 39, para leer terminar esa escena, dice el verso 39, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, una vez más, la ley del Señor, vuelve a decir, se volvieron a Galilea. Ellos estaban en Jerusalén, como les decía al principio, y se regresaron a su ciudad. Y noten el verso 40, porque esto es importante hasta el final. Dice, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquel bebé de 40 días, 6 semanas, él crecía de una manera natural como todos los bebés crecen. Pero luego está entonces la siguiente escena, cuando ya Jesús tenía 12 años. Y entonces vamos a ver ahora la fe inagotable de Jesús. Y es aquí donde me emociono, porque si Jesús tuvo que crecer en fe, pues tenemos buena esperanza, porque nosotros tenemos que crecer en fe. Y si tenemos una fe germinal, una fe todavía tierna, bueno, Jesús también tuvo que desarrollar su fe. Y si ahorita te están sonando las alarmas en tu cristología, qué bueno, ¿eh? Si te están diciendo, ¿cómo es que Jesús, si era el Hijo de Dios, si era omnisciente y él sabía todo, entonces ¿cómo es que él tuvo que crecer en fe? Bueno, ahora veamos, dice en el verso 41, de nuevo, mostrando la fidelidad de los padres, dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pascua. Todos los años hacían ese viaje, caro por cierto. Y dice, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez más, costumbre, que lo hacían fielmente. Y dice, al regresar, ellos, después de haber pasado todos los días de las fiestas, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. ¡Un día! Y se les había perdido Jesús. Esa es buena noticia para nosotros que nos han perdido los hijos a veces. Quizás se te han perdido a ti también, ¿verdad?
y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron a Jerusalén. Oye, y sí suena chistoso y todo eso, pero qué drama, ¿no? Qué desesperación perder a Jesús, perder a tu hijo. Recientemente, y voy a, antes de hablar mal de José y María, para que no me caiga un rayo, voy a darle un poquito de contexto acá. Estos viajes de Nazaret a Jerusalén eran en caravana, como decía, y usualmente lo que, según se entiende, lo que pasaba era que los hombres ya maduros iban adelante o viceversa, pero se separaban los grupos entre hombres y las mujeres y los niños, y posiblemente eso es lo que pasaba, que Jesús ya tenía 12 años, ya era un adolescente. De hecho, este viaje que estaban acá era su primera vez que Jesús entraría al templo, porque a los 13 años es cuando ellos cumplen esa edad donde ellos pasan de niños a hombres, pero según entendemos o se cree que un año antes ellos podían entrar al templo para que el siguiente año tuvieran la presentación ya la fiesta que se les hace tradicional a ellos. Entonces Jesús ya se creía un hombrecito, o ya era un hombrecito, tenía 12 años. Entonces yo me imagino, aquí está la conjetura basada en cómo se da la historia. Me imagino que María pensaba que Jesús iba con José, y José pensaba que José iba con María. Y ahí dice que al día se dan cuenta que no estaba ahí, entonces empiezan a buscar. Y aquí está otra cosa. Esas caravanas se hacían entre conocidos, entre familiares. Se hacían los grupos y se iban caminando hacia Jerusalén. Entonces ahí dice, cuando empezaron a preguntar entre sus conocidos, sus amistades, no estaba ahí Jesús. Entonces, recientemente, aquí algo que estuvimos un sábado con personas aquí de la iglesia, a mí me pasó eso y a mi esposa le pasó lo mismo. Perdimos a nuestros hijos. Ella andaba ocupada preparándolo y a mí me había dejado encargado de los niños. Y ahí el primer error. Entonces yo me iba a ir con mis dos niños, los iba a llevar a un lugar mientras ella se quedaba acá. Y fui a llevar llevé a la niña, a Liana, mi bebé primero, al carro, a ponerla en la silla y dejé al más grandecito, Gael, ahí entre todas las demás personas. Entonces, cuando yo voy a buscar a Gael, no encuentro a Gael ya. Y como yo era el encargado, yo me asusté. ¿Dónde está Gael? Pero yo anduve buscándolo, ¿no? Buscándolo. Y mi esposa se dio cuenta que andaba buscando y ella empezó a buscar a su hijo. Pero ella empezó a buscar, ella sabía dónde estaba Gael, pero no miraba a Liana, a quien yo había puesto ya en el carro. Entonces ella empieza a buscar a Liana desesperadamente y yo empiezo a buscar a Gael desesperadamente, los dos buscando a nuestros hijos, cada uno buscando a uno diferente y cada uno sabía dónde estaba el otro. Entonces yo buscaba a Gael y ella buscaba a Liana desesperado. Algo así pasó acá. O sea, en realidad no se había perdido ni uno. Los dos estaban en un lugar, simplemente estábamos buscando, se nos había perdido de vista equivocadamente. Y eso es lo que pasaba acá posiblemente. María pensaba que estaba con José y José pensaba que estaba con María. Y es aquí en donde vemos a dónde encuentran en el verso 46, a dónde encuentran a Jesús. Y dice, después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Y por qué digo que Jesús estaba creciendo en su fe en este contexto? En primer lugar, vemos la fe de los padres, que era una fe inagotable. Según entendemos por la historia, los peregrinos, que ellos eran peregrinos para ir a Jerusalén a adorar, solo estaban ahí 2 días, usualmente, para la fiesta, y luego se iban de regreso porque el viaje era largo y era caro. Bueno, si viajas hoy en día, entre más días, cada día que pasa y no estás en casa es más caro, ¿cierto? Bueno, es lo que pasó con José y María. Ellos, sin embargo, se estuvieron los 7 días. Cumplieron los 7 días de la fiesta y se fueron. Pero ¿qué pasó con Jesús? No fue suficiente para él. Él quería seguir en Jerusalén.
quería seguir en el templo, que el templo era un símbolo de la gloria de Dios. No solo era un símbolo, sino que era como que el lugar en donde Dios estaba. Y él no quería separarse de ahí. Como niño, él quería seguir en ese entorno, quería continuar. Y al tercer día lo encuentran. Y es ahí donde hay un montón de preguntas. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Jesús por 3 días? Aquí vemos, por lo menos, sabemos qué es lo que no estaba haciendo, ¿no? Que él estaba interesado en las cosas de Dios. Dice que estaba en el entorno de las demás personas haciendo preguntas. Y es aquí de nuevo donde hablamos de la cristología o lo que nosotros creemos acerca de Cristo. Y se unen, yo creo, la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús. Se unen porque Jesús empieza a hacer preguntas y dice que sentado entre los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas. Entonces, él estaba interesado en conocer más acerca de Dios, el Padre, de lo que la ley decía, pero también los escuchaba. Y dice, todos los que oían, en el verso 47 dice, todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. O sea, de que sí era un niño que quería saber, pero también era un niño asombroso. Y es aquí donde quería llegar y por qué me emocionaba de este pasaje. Yo siempre pensé que este pasaje simplemente, como lo leemos ahí, rápidamente decimos, pues sí, Jesús es Dios, Él es omnisciente, ¿cómo no va a saber? Y por eso es que se asombraban. Y lo que sucede acá no es que Jesús, por ser Dios, es que las personas se asombraban, sino que se asombraban por la singularidad de este niño. Entonces, aquí lo que vemos, no vemos la deidad de Jesús, sino que vemos a Jesús no siendo adulterado por el pecado. Él muestra estas capacidades y estas habilidades que se miran sobrenaturales ante nuestros ojos y los ojos de las personas que lo escuchaban, pero en realidad lo que era simplemente un niño perfecto, sin mancha de pecado. Entonces, pero ahí la otra pregunta, ¿y si Jesús fue perfecto desde niño, porque no tenía pecado? Es lo que la Biblia dice, no tiene pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. No fue manchado, por eso fue que tuvo un nacimiento virginal. Y fue por María, pero fue Dios quien puso la vida en María, y por eso es que no fue manchado por el pecado. Entonces, pero si Jesús fue perfecto, ¿por qué le dio dolor de cabeza a María y a José? Dirían ustedes, ¿le dio un dolor de cabeza? ¿Has perdido a tu hijo por 3 días? Si te digo que solo fue una de las veces que nosotros hemos perdido a los hijos. Hay otra historia también, pero se la voy a dejar para otra ocasión. Pero noten la respuesta de María. Me voy a brincar ahí al verso 48, que dice, cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y noten lo que dice María. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Nos vas a volver locos, nos has tratado, o sea, está acusando a Jesús por haberlos maltratado. Dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo casi nos volvemos locos. Dice, te hemos estado buscando lleno de angustia. Y aquí la lección de aprendizaje que no está escrita en tu pantalla, pero se la voy a dar de gratis. Aún las personas perfectas te pueden lastimar. Porque yo estoy seguro, basado en lo que Jesús, la Biblia dice acerca de Jesús, en Jesús no había una mala intención, en Jesús no había una malicia, no había orgullo, porque esos son pecados del humano natural. Pero Jesús era perfecto. Él en su pasión y en su devoción por el Padre, Él en su
afán de poder crecer en la fe, él decidió quedarse, pero esa acción lastimó a sus padres. Y la pregunta que está diciendo entonces, ¿qué está hablando mal de Jesús? No estamos hablando de Jesús, sino de que lo que estoy haciendo es trayendo este dilema a luz para cuando nosotros nos encontremos lastimados por otras personas, podamos preguntar cosas más profundas, más que simplemente que esta persona tiene intenciones malas en contra de nosotros. Entonces Jesús fue perfecto, pero aún así, una decisión, por buena que haya sido, lastimó a sus padres. No podemos negarlo, eso está aquí en la Escritura. Y el sentir de sus padres era un sentir natural. Entonces, pero otra cosa que observamos acá en este pasaje, en esta historia, es de que Jesús estaba en torno de otras personas. Siendo el Salvador del mundo, siendo el Creador del mundo, Él estaba haciendo preguntas a personas mayores, conocedoras, mejores que Él y más maduras que Él. Y ese es el principio para ti y para mí. Todos necesitamos a otros para crecer y permanecer en la fe. Todos necesitamos a otros para crecer y permanecer en la fe. No importa cuánto tiempo tengas en el cristianismo. Yo acabo de compartir de que yo mismo, leyendo y aprendiendo, leyendo otros estudiosos acerca de ese tema, yo he aprendido esta semana. Y mi deseo para ti, para mí, es que crezcamos continuamente, semanalmente, para poder vivir una fe inagotable. Entonces, el verso 51 en adelante dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y el verso 52 es clave para poder vivir una fe inagotable. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas termina cada una de esas escenas con un verso similar, diciendo que Jesús crecía. Y en español tenemos la misma palabra crecía, pero en el original esa palabra es diferente. Aquí en el 52, en este verso. Aquí habla de progresar y de avanzar. En la primera vez, en el verso 40, que les dije que pusieran atención en ese verso, en ese verso habla simplemente de crecer como los niños crecen naturalmente. Y es aquí de donde vemos la intencionalidad de Jesús en su crecimiento. Así Él se quedó haciendo preguntas, Él que sí quería seguir creciendo en su fe, con intencionalidad, y ese es el principio para ti y para mí hoy también. Una fe inagotable requiere intencionalidad. Una fe inagotable requiere intencionalidad. No puedes crecer automáticamente. Si piensas que vas a crecer automáticamente, entonces va a haber problemas de inconsistencia, y cuando eres inconsistente en tu vida cristiana, nunca verás el propósito de Dios en tu vida. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.